En los lujosos jardines de la mansión Montenegro, ante la desesperación de un padre millonario y escéptico, la humilde Esperanza Morales tomó con ternura el rostro de Mateo, su hijo ciego, y con una fe inquebrantable frotó sus ojos. En un instante, el niño abrió los ojos y contempló el mundo por primera vez, un milagro que dejó a don Ricardo paralizado de asombro y consternación, mientras el sol de Ciudad de México bañaba la escena con una luz cegadora, casi divina. Mateo, con sus pupilas dilatadas, parpadeó varias veces, sus manitas temblorosas aferrándose al camisón de Esperanza, mientras un susurro de incredulidad recorría el pequeño grupo de criados y guardaespaldas, quienes atestiguaban un evento que desafiaba toda explicación lógica. El aire se cargó de una electricidad palpable, y el tiempo pareció detenerse, marcando el inicio de algo incomprensible para la rígida lógica de la élite. Mateo soltó un alarido de pura maravilla, una exclamación que brotó de lo más profundo de su ser y resonó en los jardines inmaculados. Sus pequeños dedos apuntaban hacia los colores vibrantes de las bugambilias, hacia las formas majestuosas de los árboles centenarios, y luego, con una inocencia desarmante, hacia el rostro de Esperanza, grabado ahora con una claridad que lo inundaba todo. «Puedo ver, abuelita, puedo ver», exclamó, aunque Esperanza no era su abuela de sangre. Su corazón la sentía como tal. Don Ricardo, un hombre acostumbrado a dominar cada situación con mano de hierro, se sentía ahora como una estatua de mármol, sus facciones inmutables traicionando solo una chispa de pánico en la profundidad de sus ojos oscuros, incapaz de entender el portento que se había obrado ante él. La realidad, para don Ricardo, se desmoronaba. Esperanza, con su rostro surcado por arrugas que contaban historias de sacrificio y resiliencia, se arrodilló para abrazar a Mateo, sus propios ojos, llenos de lágrimas de gratitud, contemplando la felicidad desbordante del pequeño. No había en ella ni un ápice de jactancia, solo una profunda humildad y la certeza de que su fe había sido escuchada, una fe que había cultivado en las calles polvorientas de la colonia Doctores, donde los milagros no eran historias sino susurros de esperanza. Ella sabía que este acto no venía de su propia fuerza, sino de algo mucho más grande, algo que la conectaba a un propósito que apenas comenzaba a desvelarse, a pesar de su pasado de pérdida y dolor. Don Ricardo, finalmente recuperando la compostura, aunque su interior seguía convulsionado, se acercó a Esperanza con una mezcla de cautela y autoritarismo. Su mente calculadora intentaba encontrar una falla, una trampa en aquella escena inverosímil. ¿Quién era esta mujer? Su apariencia humilde, sus ropas modestas, contrastaban violentamente con el opulento entorno de la mansión, un contraste que lo irritaba y le infundía desconfianza. En su mundo, todo tenía una explicación lógica y, más importante aún, un precio, y no podía concebir que algo tan trascendental pudiera ocurrir sin una intención oculta o un beneficio premeditado detrás. Su imperio se había edificado sobre el pragmatismo más cruel. El rumor del milagro no tardó en extenderse por la Ciudad de México como la pólvora, desde las columnas de chismes de la prensa hasta los círculos más exclusivos de la alta sociedad. La mansión Montenegro, habitualmente un santuario de privacidad, se convirtió en el epicentro de la curiosidad, asediada por reporteros y curiosos. Don Ricardo, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos, ordenó a su personal que blindara la propiedad, pero ya era demasiado tarde. La imagen de Mateo abriendo los ojos, capturada por algún indiscreto objetivo, ya estaba en cada noticiero, en cada teléfono, transformando un evento íntimo en un espectáculo público que amenazaba con desenmascarar mucho más de lo que nadie podía imaginar. Mientras la incredulidad y la euforia se mezclaban en el aire, una imagen fugaz cruzó la mente de don Ricardo, como un relámpago en la noche. Al ayudar a Esperanza a levantarse del suelo, sus dedos rozaron la muñeca de la mujer, y allí, apenas perceptible bajo su piel curtida, distinguió una cicatriz antigua y familiar. El corazón del magnate dio un vuelco brutal. Esa cicatriz la había visto antes. Un torbellino de recuerdos reprimidos lo asaltó. El aroma a desinfectante, el sonido de monitores, una sala de hospital, y la voz de una joven enfermera intentando advertirle sobre una negligencia que él había ignorado cruelmente.
Era ella, sin duda. Esperanza, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de don Ricardo, solo podía sentir el alivio por Mateo y una extraña sensación de premonición. Su vida, que había sido una cadena de pérdidas y privaciones, parecía haber encontrado un propósito inesperado, aunque también cargado de un peso que no comprendía del todo. Sabía que su fe era su armadura, pero también su mayor vulnerabilidad ante un mundo que juzgaba sin piedad a quienes no encajaban en sus moldes. Las calles de la colonia Doctores, su hogar, le habían enseñado que la dignidad se forjaba en la adversidad y que no había oro en el mundo capaz de comprar la paz de un alma. Don Ricardo, recomponiéndose con una frialdad que helaba el aire, se dirigió a Esperanza con una voz que apenas ocultaba la amenaza. «¿Usted, quién es realmente?», le inquirió, sus ojos perforándola como dagas, buscando en su alma cualquier señal de engaño o de conocimiento sobre su pasado oscuro. Ya no era solo asombro, era un miedo primitivo y profundo lo que lo consumía, el temor de que aquella mujer sencilla poseyera la llave de su ruina. La fachada de su imperio se tambaleaba, amenazada por la verdad que aquella cicatriz y aquel milagro inesperado habían desenterrado del olvido más cruel y conveniente. Esperanza, con la calma que solo la fe verdadera puede otorgar, lo miró directamente a los ojos. «Soy Esperanza Morales, señor. Una mujer de fe que ha rogado por este niño durante meses, desde que lo conocí por casualidad y supe de su pena. Nada más. No hay trucos, solo la gracia de Dios», respondió, su voz serena pero firme, sin titubear ante la imponente figura del magnate. No sentía miedo, solo la convicción de haber sido un instrumento para algo más grande, un propósito divino que ahora la arrastraba a un torbellino que ella, en su humildad, jamás hubiera imaginado. Minutos después, los abogados de don Ricardo, dos figuras impecablemente vestidas con trajes de Armani, irrumpieron en el jardín, sus rostros tensos y susurrando órdenes a los guardias. «Don Ricardo, esto es un escándalo. Necesitamos controlar la narrativa inmediatamente», dijo uno de ellos, mientras el otro ya tecleaba en su teléfono, preparando un comunicado de prensa. Su presencia era la encarnación del vilao institucional, el sistema que protegía al poderoso, dispuesto a silenciar cualquier voz que amenazara el orden establecido. Esperanza se sintió de repente acorralada, su milagro ahora convertido en un arma contra ella. La prensa amarilla no tardó en abalanzarse sobre la historia del milagro de la anciana, retorciendo los hechos, acusando a Esperanza de fraude y alardes religiosos para manipular al millonario. Los titulares gritaban: «Brujería o chantaje en las lomas, milagro o estafa, la enigmática curandera y el heredero ciego». La colonia Doctores, el barrio de Esperanza, fue invadido por reporteros buscando ángulos sensacionalistas, ignorando la dignidad y la verdadera fe de la gente sencilla. La vida de Esperanza, antes discreta y dedicada a la caridad silenciosa, se vio brutalmente expuesta al escrutinio público, desnudando su vulnerabilidad ante la voracidad mediática. Esperanza, al leer los periódicos al día siguiente, sintió un nudo en el estómago. Las palabras hirientes, las insinuaciones maliciosas, intentaban despojarla de su dignidad y del significado de su acto de fe. «Mentiras. Todo es mentira», susurró para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero su espíritu no se quebró. Sabía que la verdad tenía su propio tiempo para florecer y que su corazón puro no albergaba maldad. Pero el peso de la opinión pública, la difamación y el riesgo de que todo aquello pudiera dañar a Mateo eran una carga pesada que su alma compasiva apenas podía soportar. Mientras tanto, en la opulenta oficina de don Ricardo, las palabras negligencia médica resonaban como un eco fantasma en su mente. La cicatriz de Minden. Esperanza había desenterrado una verdad que había intentado enterrar durante años. Ella fue la enfermera que, hace años, intentó advertir sobre un error fatal en una de sus clínicas. Una negligencia que resultó en la ceguera de Mateo. Su miedo se transformó en una necesidad apremiante de silenciarla, de hacerla desaparecer antes de que su pasado lo alcanzara y destruyera el imperio que tanto le había costado construir. Su fortuna se cimentaba en ese tipo de secretos, en decisiones despiadadas que ahora regresaban a atormentarlo. Don Ricardo convocó a su equipo legal,
Quiero que preparen una orden de alejamiento contra esta mujer, que no pueda acercarse a mi hijo, a mi familia, y por supuesto, que la desacrediten por completo, que no quede ni una pizca de credibilidad en sus supuestos milagros, ordenó con voz gélida, su rostro una máscara de determinación despiadada. Sus abogados asintieron, acostumbrados a seguir las órdenes del magnate sin cuestionamientos, moviendo sus hilos en los tribunales y los medios para proteger los intereses de su poderoso cliente. La maquinaria de poder de don Ricardo se ponía en marcha, decidida a aplastar cualquier obstáculo en su camino. La primera humillación se fraguó en la privacidad de su despacho, un santuario de maderas nobles y vistas espectaculares. Don Ricardo la citó, y cuando Esperanza entró, ofreció una cantidad irrisoria, un cheque con un par de ceros de más, colocándolo sobre el escritorio de caoba. Señora Morales, entiendo que su fe tiene un precio. Tome esto, fírmelo y desaparezca. Que no la volvamos a ver cerca de mi hijo, espetó con desdén, su voz cargada de superioridad y la creencia de que la dignidad de Esperanza era solo una mercancía más. Esperanza sintió el aguijón de la humillación, un dolor profundo que le atravesó el alma, pero su postura permaneció erguida. Sus ojos, aunque reflejaban tristeza, mostraban una chispa inquebrantable de honor. Mi dignidad, señor Montenegro, no se compra ni se vende, y mi fe no tiene precio. Este dinero, venga de donde venga, no acallará mi conciencia ni mi amor por Mateo, respondió, empujando el cheque con un leve gesto, su voz apenas un susurro, pero cargada de una fuerza moral que desarmó momentáneamente al magnate. La negativa de Esperanza enfureció a don Ricardo, quien se levantó bruscamente de su silla giratoria, su rostro enrojecido por la ira contenida. Está cometiendo un grave error, señora. Nadie me desafía. Se arrepentirá de esto. Y Mateo se olvidará de usted tan rápido como lo hizo de la oscuridad, amenazó, su voz un murmullo helado que prometía consecuencias funestas. Esperanza, por un momento, sintió el frío abrazo del miedo, pero la imagen de Mateo, sonriendo con sus nuevos ojos, le dio la fuerza para mantenerse firme. El aire en el despacho se volvió denso, cargado de la tensión entre el poder y la dignidad inquebrantable. Don Ricardo, sintiendo el desprecio de Esperanza, supo que el juego había cambiado, que no podía comprarla ni manipularla tan fácilmente. Pero lo que él no sabía era que el rechazo de Esperanza no era el fin, sino el principio de una batalla que desenterraría verdades mucho más profundas, verdades que amenazaban con destruir el imperio que tanto había custodiado. ¿Qué estratagema usaría el magnate ahora para silenciar a la mujer que se negaba a doblegarse? Esperanza abandonó la mansión Montenegro con el corazón oprimido, pero con la frente en alto. La opulencia que la rodeaba contrastaba con la miseria de las acusaciones y las amenazas que ahora la perseguían. Se dirigía de vuelta a su humilde casa en la colonia Doctores, donde la esperanza era un bien preciado, no un objeto de burla. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que el poder de don Ricardo era inmenso, pero la luz que había visto en los ojos de Mateo era su guía, su fortaleza y la promesa de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraría el camino. Pero el magnate no se daría por vencido, y la humillación privada en su despacho era solo el preludio de un ataque mucho más cruel y público, una afrenta que buscaría destruir no solo su reputación, sino también su espíritu. ¿Cómo sobreviviría Esperanza a la embestida que se avecinaba cuando la prensa y la élite se confabularan para borrar su nombre y el milagro que había obrado? Lo más oscuro de la noche aún estaba por llegar. Tras la confrontación en el despacho de don Ricardo, Esperanza sintió un frío que no tenía que ver con la temperatura de la opulenta mansión, sino con la despiadada crueldad de un hombre que creía poder comprarlo todo. Sus palabras de desprecio aún resonaban en sus oídos, pero en lo más profundo de su ser, una fuerza inquebrantable se había encendido. No era solo la fe, era la indignación por la injusticia, el recuerdo de su propia familia, de su hermana, que había sido silenciada por el mismo poder. Aquella cicatriz en su muñeca, la marca de su propia batalla perdida, era ahora el motor de una nueva lucha, una que no pensaba perder, por Mateo y por todos aquellos que habían sufrido en silencio. El camino sería largo y peligroso, pero su alma estaba preparada para la contienda que se avecinaba.
Esperanza regresó a la colonia Doctores. El sol de la tarde tiñendo de oro las calles humildes. Un contraste crudo con el mármol frío de la mansión Montenegro. Sus vecinos la recibieron con miradas de asombro y admiración, pero también con la sombra de la preocupación que proyectaban los titulares sensacionalistas. Las palabras de don Ricardo resonaban en su mente. Se arrepentirá de esto. Sabía que el mundo no perdonaba la humildad ni aceptaba fácilmente lo que escapaba a su lógica. El silencio de su pequeño apartamento, donde el único lujo era un crucifijo de madera, era un refugio, pero también un recordatorio de la batalla que se cernía sobre ella. ¿Cómo enfrentaría sola la maquinaria de un poder tan implacable? Su corazón, aunque cansado, aún ardía con la llama de la justicia y la fe. En los días siguientes, la prensa, hábilmente manipulada por los hilos invisibles de don Ricardo, intensificó su asedio. Artículos difamatorios aparecían en cada periódico, retratando a Esperanza como una charlatana y una embaucadora que buscaba explotar la desesperación de un padre. Las cámaras se agolpaban en la puerta de su humilde vivienda, distorsionando cada una de sus palabras, transformando su compasión en calculada malicia. Es una farsa, una estafa. Esa mujer solo quiere el dinero del millonario, gritaban algunos reporteros, sus voces ahogando cualquier intento de Esperanza por defenderse o por explicar la pureza de sus intenciones. La gente de su barrio, aunque la conocía, empezaba a dudar. «No es justo, abuela Esperanza. Mateo puede ver. Es verdad», exclamó su joven vecina, Ana, una muchacha de ojos vivaces que siempre la había defendido, mientras le alcanzaba un vaso de agua con lágrimas en los ojos. Esperanza la miró con dulzura. «La verdad, mi niña, es como el agua. Siempre encuentra su camino, aunque le pongan 1000 obstáculos», respondió, una calma serena en su voz. Ana no pudo evitar sentir la impotencia de ver a su mentora, a quien tanto admiraba, siendo atacada con tal virulencia por los medios. La maquinaria de difamación de don Ricardo era implacable, y sus efectos empezaban a calar hondo en la opinión pública, haciendo que la gente simple dudara de un milagro tan puro. Mientras tanto, en la torre de cristal de su imperio, don Ricardo se reunía con sus asesores de imagen y abogados. «Quiero que se concentren en el mensaje. Esto fue una remisión espontánea o un efecto placebo. Cualquier cosa que desacredite a esa mujer y proteja el buen nombre de los Montenegro», instruyó, su voz fría y metálica. El equipo, acostumbrado a las directrices implacables del magnate, ya tenía preparados comunicados de prensa y expertos médicos dispuestos a hablar en televisión sobre la ciencia detrás de la supuesta recuperación de Mateo. La campaña para borrar a Esperanza de la historia del milagro se ponía en marcha con precisión milimétrica. «¿Y el niño? ¿Está colaborando?», preguntó uno de los abogados, ajustándose sus gafas de montura fina. Don Ricardo sonrió con amargura. «Mateo es solo un niño. Entiende que si quiere seguir viendo el mundo con sus propios ojos, debe obedecer. Él sabe quién le da de comer y quién le ofrece un futuro», contestó con una frialdad que helaba la sangre, ignorando la parte más humana de la situación. En su mente, Mateo era otro activo a proteger, otra pieza en el tablero de su poder, y no permitiría que una curandera lo alejara de su influencia. La inocencia del niño era solo un obstáculo más para su plan, que él estaba dispuesto a sortear a cualquier precio. En la mansión, Mateo sentía la ausencia de Esperanza, aunque ahora sus ojos veían cada detalle del lujo que lo rodeaba. Miraba por las ventanas, buscando sin saber qué, quizás la calidez de aquella mano que había tocado sus ojos y había encendido la luz en su mundo. «Papá, ¿cuándo vuelve la abuela Esperanza? Quería que me enseñara los colores de las flores», preguntó un día, su voz pequeña resonando en el vasto salón. Don Ricardo lo miró con una expresión indescifrable. «Ella no es tu abuela, hijo, y no volverá. Tenemos los mejores tutores para ti ahora, quienes te enseñarán todo lo que necesitas saber», respondió con tono definitivo, evitando la mirada interrogante del niño. Mateo, aunque veía, sentía la oscuridad de las palabras de su padre. La ausencia de Esperanza era un hueco que ni todos los juguetes ni los tutores podían llenar. Recordaba el calor de sus manos, la dulzura de su voz, y cómo le había prometido que el mundo era un lugar lleno de maravillas. «Pero ella me hizo ver», susurró,
su voz apenas audible. Don Ricardo se arrodilló, forzando una sonrisa. Fuimos al mejor hospital del mundo, Mateo. Los médicos son los que hicieron el milagro, y yo lo hice posible. Ella fue solo una coincidencia. ¿Lo entiendes?, dijo, intentando manipular la frágil memoria del niño, sembrando la duda en su mente aún inocente. Esperanza reflexionaba sobre el peso de la verdad y la feroz campaña de desprestigio. Su corazón, aunque dolido, encontraba un refugio en el recuerdo de Mateo, de sus ojos recién abiertos. La gente necesita ver con el corazón, no solo con los ojos, se decía, sintiendo que su lucha iba más allá de ella. Si esta historia te conmueve profundamente, te invitamos a dejar tu like y suscribirte a este canal, porque juntos podemos dar voz a aquellos que no la tienen. El camino era arduo, pero la fe de Esperanza era una fortaleza inexpugnable, un faro en la oscuridad que la guiaba hacia la verdad, sin importar los obstáculos o las amenazas que el poderoso don Ricardo interpondría en su camino. Esperanza, ajena a la manipulación en la mansión, recibía el apoyo incondicional de su gente. En la iglesia de su barrio, donde había rezado por Mateo, el Padre Miguel le ofreció palabras de aliento. La fe, Esperanza, es una batalla constante, pero recuerda que Dios no desampara a los justos, le dijo, su voz resonando con una sabiduría ancestral. Ella asintió, las palabras del sacerdote dándole un consuelo muy necesario. Sabía que su lucha no era solo por ella, sino por la verdad, por la dignidad de los humildes y por la inocencia de Mateo. La luz en los ojos del niño era su bandera, y no se rendiría tan fácilmente ante la oscuridad. Una noche, mientras revisaba viejos papeles, Esperanza encontró una fotografía descolorida. Era ella, joven, con su uniforme de enfermera, junto a su hermana pequeña y su madre. La imagen de aquel hospital, los uniformes blancos, los pasillos fríos, reavivó recuerdos dolorosos. La cicatriz en su muñeca, la misma que don Ricardo había visto, era una marca de ese pasado, un recuerdo constante de su lucha y de la injusticia que había padecido. La historia de Mateo se entrelazaba con la suya, mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Fui una tonta al creer que el sistema me protegería, murmuró, sus dedos acariciando la imagen. Recordaba aquel día, la discusión con el director de la clínica, la desesperación al ver a su hermana enfermar por una infección que pudo haberse evitado. La clínica era una de las muchas propiedades de don Ricardo, aunque él nunca se presentaba en persona. La negligencia no solo había afectado a su hermana, sino a otros niños, y ella había intentado denunciarlo. Pero su voz había sido silenciada, y su familia había pagado un precio muy alto por su intento de buscar justicia, un dolor que aún la perseguía en sus noches de insomnio. «Usted está despedida. Intenta manchar el nombre de esta institución sin pruebas», le había gritado el director, un hombre con la mirada vacía y el alma vendida. Esperanza había suplicado, había presentado informes, testimonios, pero todo había sido en vano. La maquinaria de poder de los Montenegro había aplastado su intento de revelar la verdad, dejándola sin empleo y sin esperanza. La ceguera de Mateo no era un evento aislado, era parte de un patrón, una herida abierta en el corazón de un sistema corrupto que priorizaba el dinero sobre la vida humana. El recuerdo de la voz del director, las amenazas veladas, el miedo que sintió por su familia, todo regresó con una claridad dolorosa. Don Ricardo era el arquitecto de aquel imperio de negligencia, el hombre detrás del velo. Es el mismo monstruo, pensó, una furia silenciosa encendiéndose en su pecho. Ahora, con Mateo, la historia se repetía, y esta vez, Esperanza no permitiría que la verdad fuera enterrada. La dignidad de los que sufrieron, la memoria de su propia hermana, exigían que ella luchara, no solo por Mateo, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de la codicia. En la mansión, Mateo comenzaba a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Escuchaba a su padre hablar por teléfono en voz baja, mencionando a la enfermera y documentos antiguos. Sus pequeños oídos captaban palabras como riesgo y silencio. Una tarde, encontró un sobre en el escritorio de su padre, medio abierto, con una fotografía que le pareció familiar. Era una mujer sonriendo, con un uniforme blanco, pero no alcanzó a ver el rostro con claridad antes de que su padre lo descubriera y, con un sobresalto, le arrebatara el sobre. «Mateo»,
¿Qué haces revolviendo mis cosas?, preguntó don Ricardo, su voz inusualmente brusca. Mateo se encogió. Solo miraba. Esa señora, me pareció ver a la abuela Esperanza, dijo el niño, su voz temblorosa. Don Ricardo palideció. Supo que su hijo había visto algo. Tonterías, es una antigua empleada. No te acerques a mis documentos, ¿entendido?, le advirtió, su tono de voz dejando claro que no había lugar para más preguntas. El miedo que sentía don Ricardo se intensificaba. La posibilidad de que Mateo se convirtiera en un eslabón peligroso era algo que no había previsto. Don Ricardo convocó a su jefe de seguridad. Quiero que Mateo esté vigilado en todo momento y que no tenga contacto con nadie fuera de esta casa, bajo ningún pretexto, especialmente con esa mujer, ordenó, su rostro contraído en una mueca de ansiedad. El cerco se estrechaba en torno a Mateo, una jaula de oro que lo mantenía a salvo, pero también lo aislaba de la verdad y de la única persona que, en ese momento, le ofrecía una conexión genuina con el mundo más allá de la mansión. El magnate estaba decidido a cortar cualquier lazo que pudiera conectar a Esperanza con su hijo. La humillación pública no tardó en llegar. Don Ricardo, sintiéndose acorralado por los persistentes rumores, organizó una rueda de prensa en el salón principal de su mansión, convocando a los medios más influyentes del país. Con una sonrisa forzada, se presentó como un padre preocupado que había sido víctima de una charlatana sin escrúpulos. Mi hijo Mateo, gracias a los avances de la medicina moderna y el esfuerzo de los mejores y especialistas, ha recuperado una parte de su visión. Nada de milagros, declaró, sus palabras resonando en el micrófono. Esperanza, viendo la retransmisión desde su casa, sintió un escalofrío. Sabía lo que venía. Un periodista de un canal afín a don Ricardo tomó la palabra. Don Ricardo, ¿qué opina de las acusaciones de la tal Esperanza Morales, quien afirma haber obrado un milagro? ¿No cree que es un intento vulgar de engañar a la gente y extorsionar a su familia?, espetó el reportero, su voz cargada de veneno, las luces de la televisión amplificando la agresión. El ataque era directo, personal, diseñado para destruir su imagen pública de una vez por todas. Don Ricardo, con una pose de falsa indignación, asintió gravemente. Es lamentable que la desesperación lleve a algunas personas a inventar historias y a utilizar la fe como un arma. Esta mujer es una engañabobos, una oportunista, nada más. No solo la mía, sino la de muchas personas que buscan una respuesta en tiempos de necesidad. No permitiremos que nadie se aproveche de la vulnerabilidad de mi hijo, respondió, sus palabras clavándose como puñales en el corazón de Esperanza. La cámara enfocó su rostro, esperando una reacción de furia, pero ella solo cerró los ojos, respirando profundamente. Incluso se atreve a usar el término bruja en algunos círculos, añadió el periodista con una sonrisa maliciosa. Las risas nerviosas de algunos asistentes se mezclaron con el asombro de otros. La dignidad de Esperanza estaba siendo pisoteada en la plaza pública, su vida expuesta a la burla y al escarnio. Los titulares del día siguiente ya estaban escritos. Millonario desenmascara a curandera. Bruja de doctores intentó estafar a Montenegro. El peso de la injusticia se sentía como una losa sobre su pecho, pero un fuego aún más grande se encendía en su interior. No es justo. No tiene derecho a decir esas cosas, exclamó Ana, su joven vecina, apretando los puños. Esperanza la tomó de la mano. Tiene el derecho que le da su dinero y su poder, mi niña. Pero el derecho más grande, el de la verdad, no se compra, dijo, su voz tranquila a pesar del dolor. Las palabras de don Ricardo dolían, pero también reafirmaban su convicción. Este no era solo un ataque personal, era un ataque a la fe, a la esperanza de la gente común y a la memoria de aquellos que habían sufrido en silencio. A la mañana siguiente, don Ricardo ordenó a sus abogados que presentaran una demanda formal contra Esperanza por difamación y extorsión, respaldada por la evidencia de la rueda de prensa. La intención era abrumarla legalmente, ahogarla en trámites y costos judiciales que una mujer como ella jamás podría asumir, que sienta el peso de la ley y que entienda que nadie se mete con los Montenegro impunemente, dictó, su satisfacción evidente. El magnate estaba convencido de que su victoria era inminente, que pronto se desharía de ese molesto problema llamado Esperanza. Esperanza recibió la citación judicial,
con una serenidad que sorprendió incluso a sus vecinos. «Van a intentar aplastarte, Esperanza. ¿Qué harás?», le preguntó el padre Miguel, visiblemente preocupado. Ella alzó la mirada, una determinación férrea en sus ojos. «Buscaré la verdad, padre, y la mostraré al mundo. No tengo dinero, pero tengo la fe y la memoria de los inocentes. Mateo merece saberlo, y mi hermana merece justicia», respondió, su voz temblorosa pero firme, una promesa silenciosa al pasado y al futuro. Su mente viajó de nuevo a aquel día en el hospital. Recordaba a una joven practicante, María, que había intentado ayudarla a recopilar pruebas, pero había desaparecido después de su despido. ¿Dónde estaría María ahora? ¿Habría guardado algo? La esperanza de encontrarla, de encontrar algún rastro de aquellos documentos que probaban la negligencia, se convirtió en una obsesión. No era fácil. Los Montenegro tenían ojos y oídos por todas partes, y el tiempo había borrado muchas huellas, pero Esperanza sentía que debía intentarlo, por Mateo y por todos los que habían perdido tanto. Con la ayuda de Ana y otros vecinos, Esperanza comenzó una búsqueda discreta. Visitó antiguos colegas del hospital, tocó puertas en barrios lejanos, preguntando por María. La mayoría de la gente tenía miedo de hablar, de involucrarse en algo relacionado con los Montenegro. «Nadie quiere problemas con esa gente, Esperanza. Son muy poderosos», le decían, sus voces llenas de advertencia. Pero Esperanza no se rendía. Cada no era un impulso para seguir adelante, cada puerta cerrada, un recordatorio de la urgencia de su misión. Mientras tanto, Mateo, en la mansión, se sentía cada vez más inquieto. Veía las noticias sobre Esperanza. La acusaban de cosas horribles, pero él recordaba sus manos cálidas, su sonrisa. Un día, dibujó en un papel la cicatriz en la muñeca de Esperanza, esa que don Ricardo había visto, y al lado dibujó un hospital, como el que aparecía en los documentales de televisión. Quería enseñárselo a su padre. Quería preguntarle por qué decían cosas tan feas de la abuela Esperanza, pero algo en los ojos de don Ricardo le decía que no debía hacerlo. Un guardia, leal a don Ricardo, notó el dibujo de Mateo y, alarmado, se lo mostró al magnate. Don Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La cicatriz, el hospital, murmuró para sí mismo. El niño estaba empezando a conectar los puntos, a recordar. Esto era más peligroso de lo que había imaginado. El control sobre Mateo se estaba desvaneciendo, y la influencia de Esperanza, incluso a la distancia, era más fuerte de lo que había previsto. Necesitaba actuar rápido, antes de que el niño hablara con alguien, antes de que la verdad saliera a la luz. «No podemos dejar que ese niño tenga contacto con nadie de fuera», exigió don Ricardo a su equipo. «Hay que enviarlo a un internado de élite, fuera del país. Que se olvide de esa mujer y de todas estas tonterías», sentenció. Sus abogados le advirtieron que un movimiento tan drástico podría levantar sospechas, pero don Ricardo estaba ciego de miedo y de ira. La fundación de su imperio se sentía vulnerable, y la única solución que veía era alejar a Mateo y silenciar a Esperanza de forma definitiva, cueste lo que cueste. Pero el destino tenía otros planes. Un día, Esperanza recibió una llamada anónima. «Soy María, la practicante del Hospital Montenegro hace años. Tengo algo que te interesa. Es peligroso, pero es la verdad», susurró una voz al otro lado de la línea, con un tono de urgencia que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. La pista que había buscado con tanta desesperación había aparecido en el momento más crítico. La voz de María era el eco del pasado, el eslabón perdido que unía todos los cabos sueltos, la chispa de esperanza que necesitaba en medio de la oscuridad. Esperanza se reunió con María en un café discreto en las afueras de la ciudad, un lugar que no levantaría sospechas. María, ahora una mujer madura y con la mirada marcada por el miedo, llevaba un sobre gastado bajo el brazo. «Cuando te despidieron, yo hice una copia de todo. Sabía que un día serías la única que se atrevería a hablar. Temí por mi vida, Esperanza, pero no podía vivir con esta carga», confesó María, sus ojos llorosos, el peso de años de silencio liberándose en ese momento. Su valentía era el reflejo de la que Esperanza siempre había mostrado, una fuerza silenciosa que unía sus destinos en busca de la justicia. Dentro del sobre había un informe médico detallado sobre la negligencia en la clínica de don Ricardo,
con nombres, fechas y procedimientos incorrectos. También había una copia de un video de seguridad, un metraje borroso pero innegable, donde se veía a los médicos de la clínica omitiendo pasos críticos en el tratamiento de varios niños, incluyendo a Mateo. Y, lo más impactante, había una carta de despido de Esperanza, firmada por el propio director de la clínica, mencionando su insubordinación por intentar exponer la verdad. Era la prueba irrefutable, la verdad que don Ricardo había enterrado tan profundamente. Este informe, demuestra que Mateo no nació ciego, que fue una negligencia, y que mi hermana también fue una de las víctimas, exclamó Esperanza, su voz ahogada por la emoción y la indignación. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de dolor por el pasado, pero también de una feroz determinación. La verdad no solo absolvería su nombre, sino que expondría la podredumbre del Imperio Montenegro y daría voz a todos los que habían sido silenciados por el poder. El peso de la justicia recaía ahora sobre sus hombros, más fuerte que nunca, con la certeza de que su lucha no era en vano. Tenemos que hacer esto público, Esperanza. Que todo el mundo sepa la verdad, dijo María, con una nueva determinación en su voz. Esperanza asintió, secándose las lágrimas. ¿Pero cómo? Don Ricardo controla los medios, los tribunales, dijo, la cruda realidad de su situación golpeándola. De nuevo, el magnate era un adversario formidable, y ella no podía darse el lujo de cometer un solo error. La revelación debía ser perfecta, innegable, y en un escenario que no pudiera ser silenciado ni manipulado, un lugar donde su voz pudiera resonar con la fuerza de un trueno. Mientras tanto, en las noticias, se anunciaba una gran gala benéfica televisada a nivel nacional. La Gala Montenegro por la Visión, organizada por don Ricardo para recaudar fondos para niños con discapacidad visual, prometía ser un evento grandioso. Con la presencia de figuras influyentes y retransmitido en horario estelar, don Ricardo planeaba anunciar una solución médica pionera para la ceguera de su hijo, presentándose como el héroe de la historia. Una burla cruel al verdadero milagro y a Esperanza. Lo más fuerte está por venir, y te invitamos a quedarte hasta el final para presenciar cómo la verdad encuentra su camino, sin importar cuán poderosos sean los muros que la intentan ocultar. La escenografía estaba montada, y el destino de los Montenegro pendía de un hilo invisible. Esperanza vio la noticia con una mezcla de horror y una chispa de inspiración. La Gala Montenegro, susurró, era el escenario perfecto. Un evento televisado, público, donde la voz de la verdad no podría ser silenciada. Don Ricardo había cavado su propia tumba, sin saberlo. Era el lugar donde la luz de la verdad, al fin, prevalecería sobre la oscuridad del poder, y donde Mateo, con sus nuevos ojos, podría ser el faro de justicia que desvelara el oscuro secreto de su padre, un secreto que había costado tanto dolor y lágrimas. La noche de la gala se acercaba, y la tensión en el aire era palpable. Don Ricardo ultimaba los detalles de su gran discurso, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Mateo, sin embargo, sentía una extraña anticipación. Había escuchado a los criados susurrar sobre Esperanza, y las palabras de su padre se contradecían con lo que su corazón le decía. Esperanza, por su parte, preparaba el video y el informe, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. El destino de muchos, y la verdad de un milagro, estaban a punto de ser revelados ante los ojos de toda una nación. Don Ricardo, en su opulento traje de noche, ensayaba su discurso frente al espejo, puliendo cada frase, cada gesto. Mi hijo Mateo es la prueba viviente de que la ciencia y la fe pueden unirse para superar la adversidad, recitaba, su voz grave y pomposa, convencido de que sería aclamado como un filántropo. Pero en lo más profundo de su ser, un temor ancestral lo carcomía. La imagen de la cicatriz en la muñeca de Esperanza, la enfermera, la verdad que había enterrado con tanta crueldad, lo perseguía como un fantasma en la noche más oscura, amenazando con derrumbar su castillo de naipes. Esperanza, con la ayuda de María, había logrado obtener invitaciones a la gala a través de una pequeña organización benéfica que trabajaba con niños ciegos. Se vestiría con su mejor, aunque humilde, vestido, llevando en su bolso los documentos y el video. No sabía cómo lograría subir al escenario, cómo sortearía la seguridad de don Ricardo,
Pero la fe que había encendido la luz en los ojos de Mateo era ahora su guía más fuerte, su armadura inquebrantable en esta última y decisiva batalla por la verdad, una batalla que estaba destinada a librar con o sin ayuda. ¿Estás segura de esto, Esperanza? Es muy peligroso. Podrían hacerte lo que sea, le advirtió María, su voz temblorosa. Esperanza la miró con una sonrisa serena. Ya no tengo nada que perder, María. Mi familia fue silenciada una vez. Mateo casi lo fue. Esta es la última oportunidad para la justicia, para que el mundo sepa que la vida de los humildes también importa, respondió, una luz fría de determinación brillando en sus ojos. Su decisión era inquebrantable, su propósito, inalterable, y su valentía, contagiosa, un fuego que ardía con más fuerza que cualquier temor. Mateo, mientras tanto, jugaba en Minonesí, su habitación, sus nuevos ojos observando las fotografías familiares, las de su madre fallecida. Escuchó a su padre decir que la gala era por él, para ayudar a otros niños. Pero algo no encajaba. Recordaba la dulzura de Esperanza, el calor de sus manos, y recordaba la brusquedad de su padre cuando le quitó el dibujo de la cicatriz. Una pieza del rompecabezas de su vida estaba a punto de ser revelada, y su corazón de niño lo sentía. Una punzada de ansiedad mezclada con la emoción de lo desconocido, como el presagio de un gran cambio. Don Ricardo dio instrucciones a su jefe de seguridad para que la entrada a la gala fuera extremadamente estricta. Ningún intruso, ninguna persona no autorizada, especialmente esa mujer, enfatizó, su mirada glacial. Quería asegurarse de que su noche de gloria no fuera arruinada por la presencia incómoda de Esperanza Morales, a quien consideraba una sombra de su pasado que debía ser eliminada por completo. El control, para él, lo era todo, y esa noche el control sería absoluto, o eso creía él con su arrogancia desmedida, confiando en el poder de su dinero y sus influencias. Los preparativos para la Gala Montenegro eran grandiosos, orquestas en vivo, mesas cubiertas con manteles de seda, candelabros de cristal que derramaban luz dorada sobre los invitados más influyentes de la sociedad. La élite de Ciudad de México se congregaba, brindando con copas de champán, ajenos al drama que se desarrollaría esa noche. Un escenario imponente esperaba al magnate, el podio donde contaría su versión de la historia, una versión pulida y convenientemente modificada para ensalzar su figura, ocultando las sombras de su verdadera naturaleza. Mateo, vestido con un pequeño smoking, se sentía como un títere en un gran espectáculo. Su padre le había enseñado qué decir, cómo sonreír, pero, en su corazón, había una rebeldía incipiente. Los colores del mundo eran brillantes, pero las palabras de su padre eran grises y vacías. Recordaba a Esperanza describiéndole la luz de las estrellas antes de verlas, y esa descripción era más real que las mentiras que ahora escuchaba. La verdad tenía un brillo diferente, y Mateo empezaba a distinguirlo, incluso en la oscuridad más profunda de la manipulación, su inocencia guiándolo hacia lo correcto. Esperanza, junto a María, se mezcló entre la multitud de invitados, su presencia discreta contrastando con el brillo de las joyas y la ropa de diseñador. Se sentía como una intrusa en aquel mundo de lujo, pero su propósito la mantenía firme. El bolso, pesado con la verdad que contenía, era su única arma. Miraba a Mateo desde la distancia, el niño sentado junto a don Ricardo, su rostro una mezcla de inocencia y una incipiente tristeza. El momento de la verdad se acercaba, y Esperanza sentía cómo su destino se unía al de Mateo de forma irrevocable, un lazo irrompible. Los flashes de las cámaras iluminaban el salón, capturando sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Don Ricardo, exultante, se preparaba para subir al escenario, seguro de su triunfo. Pero Esperanza sabía que la noche aún no terminaba, que la marea podía cambiar en un instante. Un plan audaz, forjado en la desesperación y la fe, empezaba a tomar forma en su mente. Una estrategia para hacer que la verdad resonara más fuerte que cualquier discurso, más allá de cualquier intento de silenciarla por completo. Una chispa que encendería el fuego de la justicia. La voz del presentador anunció a don Ricardo Montenegro. El magnate subió al podio entre aplausos, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Amigos, inversionistas, socios, comenzó su discurso, una oda a su propia generosidad y al poder de la ciencia.
Esperanza, desde su mesa, sintió la rabia crecer en su interior. Aquel hombre se jactaba de ser un benefactor, mientras había cimentado su fortuna sobre el sufrimiento de muchos. Pero su momento, el momento de la verdadera revelación, aún no había llegado, y la paciencia era su única virtud en aquella batalla desigual. Mateo observaba a su padre, escuchando las palabras vacías, los halagos. Buscó con la mirada a Esperanza entre la multitud, una necesidad urgente de verla, de entender. Don Ricardo, notando la mirada distraída de su hijo, le hizo un gesto de advertencia. Pero Mateo ya no era el niño ciego que obedecía sin cuestionar. Sus ojos, ahora abiertos, veían más allá de las apariencias, y su corazón le decía que la verdad no estaba en las palabras grandilocuentes de su padre, sino en la humildad y el amor de Esperanza, la única luz verdadera que había conocido. Esperanza sintió la conexión con Mateo, una corriente invisible que los unía. Era el momento. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se levantó de su asiento, el sobre con las pruebas aferrado a su mano. María, a su lado, le dio un apretón de apoyo. El plan era arriesgado, audaz, casi suicida, pero la luz que había encendido en los ojos de Mateo era el faro que la guiaba, la promesa de que, esta vez, la verdad no sería silenciada. El destino de don Ricardo y la justicia de muchos pendían de un hilo, a punto de romperse ante los ojos de un mundo expectante. Los guardias de seguridad la vieron levantarse y se acercaron, sus miradas interrogantes. Pero Esperanza, con una determinación que nunca antes había sentido, siguió adelante, abriéndose paso entre los invitados. Los murmullos empezaron a extenderse por el salón, la atención desviándose de don Ricardo, quien fruncía el ceño, molesto por la interrupción. La calma de la gala se resquebrajaba, anunciando la tormenta que estaba por estallar, el momento en que la verdad se alzaría con una fuerza inquebrantable, exponiendo la oscuridad y las mentiras que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. «Seguridad, saquen a esa mujer», gritó don Ricardo, su voz rompiendo la solemnidad del momento. Los guardias se abalanzaron sobre Esperanza, pero ella, con una fuerza sorprendente, se aferró a una de las mesas, logrando mantener su posición. «La verdad debe ser escuchada», exclamó, su voz resonando por el micrófono que alguien había dejado abierto en una mesa cercana al escenario. Un silencio tenso se apoderó del salón, los invitados observando el dramático enfrentamiento con una mezcla de sorpresa y morbo, saboreando el escándalo que se desataba ante sus propios ojos. «No se atreva a arruinar esta noche, miserable. Es una impostora», rugió don Ricardo, abandonando su discurso y bajando del podio, su ira desbordada. Esperanza lo miró directamente a los ojos, una mirada que contenía todo el dolor y la injusticia de años. «Usted es el impostor, don Ricardo, y esta noche, el mundo entero conocerá su verdadera cara. La verdad sobre Mateo, sobre mi familia, sobre todos los que usted ha silenciado», respondió, sus palabras cargadas de una autoridad moral innegable, su voz inquebrantable a pesar de las amenazas que flotaban en el aire. Mateo, sintiendo la tensión, se levantó de su asiento, ignorando la mano de su padre que intentaba detenerlo. Sus pequeños pasos lo llevaron hacia el escenario, hacia Esperanza. «Abuela Esperanza», exclamó, su voz infantil pero clara, capturando la atención de todos. Don Ricardo se paralizó. La aparición de Mateo en ese momento crucial era algo que no había anticipado, una variable incontrolable que amenazaba con desbaratar todo su plan. El niño, la prueba viviente de su mentira, era ahora su peor enemigo, el testigo más puro de la verdad. Esperanza, al ver a Mateo acercarse, sintió una oleada de amor y coraje. Era la señal que necesitaba. Los guardias, desconcertados por la presencia del niño, dudaron, dándole unos segundos preciosos. «Mateo, mi amor, ha llegado el momento de que el mundo conozca tu historia, la verdadera historia», le dijo tomando su pequeña mano. Don Ricardo intentó intervenir, pero los flashes de las cámaras y los murmullos de los invitados lo detuvieron. El escándalo estaba en su apogeo, y no había vuelta atrás. La verdad se asomaba, con una fuerza imparable, dispuesta a destruir su imperio de engaños. El clímax estaba a punto de desatarse. Esperanza y Mateo estaban juntos en el escenario, un faro de verdad frente a la oscuridad del poder.
Don Ricardo, petrificado, veía cómo su imperio se tambaleaba. La gala, concebida para ensalzar su figura, se había convertido en el cadalso de su reputación. El video, el informe, la carta de despido. Las pruebas estaban listas. La voz de Mateo, ahora con sus ojos abiertos, sería la primera en romper el silencio, desvelando una verdad que cambiaría sus vidas para siempre, y el destino de muchos, en aquel escenario donde la mentira se enfrentaría a su inevitable fin. Mateo, con sus pequeños ojos verdes fijos en la multitud y luego en el rostro pálido de su padre, se aferró a la mano de Esperanza. Papá dice que los médicos me hicieron ver, pero fue la abuela Esperanza. Ella me tocó los ojos y dijo que la fe lo hace todo posible. Declaró con la inocencia aplastante de un niño, sus palabras resonando en el silencio sepulcral del salón, amplificadas por el micrófono cercano. Don Ricardo sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones, su figura imponente reducida a la de un hombre atrapado, mientras las cámaras se enfocaban en la pureza de la declaración de su hijo. Era la primera grieta en su fachada de acero, un testimonio que ninguna ciencia o poder podía desmentir, una verdad dicha por el corazón de un niño. Esperanza se arrodilló junto a Mateo, sus ojos llenos de orgullo y ternura. Mateo dice la verdad. No fue la ciencia, señor Montenegro. Fue la fe y la verdad que usted ha intentado enterrar, afirmó, su voz firme, cada palabra un martillo golpeando la coraza del magnate. Los guardias, que habían retrocedido ante la presencia del niño, se mantenían en su lugar, inciertos sobre cómo proceder. La sala, antes bulliciosa con risas y brindis, ahora era un hervidero de murmullos y exclamaciones de asombro, los invitados intercambiando miradas, incrédulas y atónitas ante el giro inesperado de la noche, una revelación que prometía derrumbar el mito de Don Ricardo. Silencio. Esta mujer es una loca, no tiene pruebas de nada, bramó Don Ricardo, recuperando una pizca de su habitual autoritarismo, aunque su voz sonaba temblorosa, traicionando el pánico que lo consumía. Su rostro, antes una máscara de confianza, ahora mostraba una mezcla de ira y terror, viendo su mundo desmoronarse ante sus propios ojos. Esperanza lo miró con calma, una calma que contrastaba con la tormenta que se agitaba en el salón. Sabía que sus palabras no eran suficientes. La verdad necesitaba una prueba irrefutable, un golpe maestro que no dejara lugar a dudas ni manipulaciones. Esperanza se puso de pie, sosteniendo el sobre gastado que María le había entregado. Usted me acusa de ser una farsante, don Ricardo, pero yo tengo la verdad de cómo Mateo perdió la vista, y la verdad de cómo usted me silenció a mí y a muchos otros, declaró, su voz resonando con una fuerza insospechada, atrayendo la atención de todos los presentes. Los periodistas, percibiendo la magnitud del momento, encendieron sus cámaras y grabadoras, sus flashes iluminando la escena como una tormenta de luz, listos para capturar cada instante de la dramática revelación que estaba a punto de desvelarse en la gala. ¿Qué es eso? Seguridad. Quítenle eso, ordenó don Ricardo, su voz ahora un siseo de desesperación, sus ojos fijos en el sobre con una mezcla de terror y furia. Sabía lo que contenía, lo sentía en lo más profundo de su ser, un presentimiento helado que le recorría la espalda. Pero Esperanza fue más rápida. Con un movimiento decidido, insertó una memoria USB en el proyector del escenario, antes de que los guardias pudieran alcanzarla. La pantalla gigante, que antes mostraba el logo de los Montenegro, parpadeó y se encendió con una imagen granulada, provocando un silencio aún más profundo en el salón. En la pantalla apareció un video de seguridad, imágenes borrosas de una clínica, médicos apresurados, y luego una escena que heló la sangre de todos. Un bebé, pequeño y vulnerable, siendo atendido con una negligencia espantosa. La voz de Esperanza, clara y emotiva, narró sobre las imágenes. Este es Mateo, señor Montenegro, hace 7 años. No nació ciego. Perdió la vista por la negligencia de sus médicos, en una de sus clínicas. Una clínica que recortaba gastos a costa de la vida de los niños. Reveló, sus palabras cargadas de un dolor antiguo y una indignación contenida. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror y asombro. Las imágenes eran innegables. Se podía ver cómo los protocolos básicos eran ignorados,
como la prisa y la falta de ética llevaban a errores fatales. Don Ricardo, al ver las imágenes de su propio hijo sufriendo a causa de su codicia, sintió un golpe brutal en el pecho. Su respiración se aceleró. El mundo a su alrededor giraba vertiginosamente. Su rostro se volvió ceniciento, sus ojos desorbitados. Su imperio de mentiras comenzaba a resquebrajarse en ese preciso instante, exponiendo la verdad más cruel y dolorosa. «Esto es una calumnia, un montaje. No tienen pruebas», intentó balbucear don Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Su postura se había encorvado. Su poder se desvanecía con cada fotograma del video. Esperanza, entonces, mostró el informe médico original. «Aquí está el informe, con las firmas de los médicos y la confirmación de la negligencia, que usted ordenó ocultar. Y aquí, la carta de despido de la enfermera que intentó denunciarlo», dijo, mostrando un documento amarillento. La cámara hizo un zoom en el papel, revelando el nombre de Esperanza Morales. Un escalofrío recorrió la espalda de don Ricardo al ver su propio nombre en la carta de despido, confirmando su peor pesadilla. Los invitados, entre ellos algunos socios y figuras políticas, se miraban con consternación, sus rostros reflejando la vergüenza y el horror ante la verdad revelada. La prensa, en un frenesí, captaba cada expresión de don Ricardo. Su derrota era palpable, su caída inminente. La falsa resolución que él había planeado para la noche se había transformado en una brutal y humillante caída pública, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de su carácter. «Usted era esa enfermera», exclamó uno de los periodistas, con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Esperanza asintió, las lágrimas brotando libremente de sus ojos. «Fui yo, y cuando intenté defender a los niños, a mi propia hermana, que también sufrió las consecuencias de la misma negligencia en otra de sus clínicas, usted me despidió y me silenció. Me arrebató mi voz, mi trabajo y casi mi fe, pero no mi dignidad», declaró, su voz quebrada pero llena de una fuerza moral que resonó en cada rincón del salón. La multitud se encendió con un murmullo de indignación. El vilao institucional, personificado en don Ricardo, había sido desenmascarado. No solo había causado la ceguera de su propio hijo, sino que había destruido vidas y familias, y luego había intentado silenciar a la única persona que se atrevió a denunciarlo. Los poderosos invitados que antes lo adulaban, ahora lo miraban con desprecio, susurrando entre sí. La traición y la hipocresía de don Ricardo al descubierto ante los ojos de toda la nación. Era un día de juicio para el magnate, y su condena era la verdad. Don Ricardo, completamente derrotado, se desplomó en una silla cercana, su cabeza entre las manos, el rostro cubierto de sudor frío, sus sueños de gloria hechos añicos en cuestión de minutos. Las cámaras lo enfocaban, su humillación era televisada en vivo, un testimonio cruel de su caída. Mateo, sintiendo el dolor de su padre, pero también la justicia en las palabras de Esperanza, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Gracias, abuela Esperanza. Gracias por la verdad», le susurró, su voz infantil, pero cargada de una comprensión que superaba su edad, sellando un lazo inquebrantable entre ellos. La justicia emocional era clara. Don Ricardo, el hombre que creía poder comprarlo todo, se encontró despojado de lo más valioso, su reputación, su dignidad y, quizás lo más doloroso, la confianza de su propio hijo. La voz de Esperanza, la mujer humilde a quien había intentado pisotear, había resonado más fuerte que todo su poder y su dinero. El clímax había terminado, pero las consecuencias de esta revelación apenas comenzaban a sentirse, marcando un antes y un después en la historia de los Montenegro y, sobre todo, en la vida de Esperanza y Mateo. El salón de la gala, antes un monumento a la opulencia, ahora parecía un espejo hecho añicos, reflejando los fragmentos de la imagen deshonrada de don Ricardo. Su imperio, construido sobre el engaño, se desmoronaba bajo el peso de la verdad silenciosa de Esperanza, transmitida en vivo a toda la nación. Los aplausos habían cesado, reemplazados por un silencio ensordecedor, salpicado solo por el clic de los obturadores de las cámaras y los susurros indignados de los invitados de la alta sociedad. Don Ricardo, desplomado en su silla,
Era la sombra de lo que fue, su grandiosa fachada irreparablemente rota. Esperanza, sin embargo, se mantenía erguida, un faro de justicia, con la mano de Mateo firmemente aferrada a la suya. Su victoria silenciosa resonaba más que cualquier ovación. El aire, denso con el aroma a champán y esperanzas desvanecidas, parecía vibrar con la emoción cruda de una verdad finalmente liberada, inundando a un público que había presenciado la dramática caída de un titán. La noche se convirtió en un torbellino de acusaciones y portadas de periódicos. Los medios, que antes atacaban a Esperanza, ahora volteaban sus lentes hacia don Ricardo, exigiendo respuestas y denunciando su corrupción sistemática. Los abogados del magnate, antes tan seguros de su poder, parecían ahora fantasmas, sus trajes impecables ocultando el pánico ante el aluvión de investigaciones y demandas que se avecinaban implacablemente. La opinión pública, una fuerza incontrolable, se había girado por completo, clamando justicia a viva voz para Esperanza y para todos los que habían sido víctimas de la codicia de los Montenegro. El imperio, antes impenetrable, mostraba sus profundas grietas, dejando al descubierto la fragilidad de un poder construido sobre mentiras y la crueldad de una verdad que ya no podía ser silenciada por dinero o influencia alguna. Un golpe devastador del que don Ricardo jamás se recuperaría del todo. En medio de aquel caos mediático y legal, Esperanza se mantuvo con una serenidad inquebrantable. No había euforia desmedida en su victoria pública, solo la profunda satisfacción que otorga la justicia y la paz de haber cumplido finalmente su promesa. Miró a Mateo, sus ojos claros y ahora llenos de luz reflejando una nueva y palpable esperanza. Su lucha jamás había sido por la venganza personal, sino por la verdad más pura, por la dignidad silenciada de su hermana y de todos. Los niños que habían sufrido en silencio. No es suficiente con que don Ricardo caiga, pensó con convicción. Hay que construir algo nuevo, algo sólido que impida que esta atrocidad vuelva a suceder jamás. Su corazón, siempre inclinado a la compasión, sabía que la justicia debía ser reparadora, no solo punitiva, un faro luminoso para los que aún estaban atrapados en la oscuridad. Su misión, sentía en lo más profundo de su ser, apenas comenzaba, guiada por la luz de la verdad que ahora brillaba tan intensamente. Mateo, ajeno a los intrincados asuntos legales y las abrumadoras consecuencias financieras que ahora enfrentaba su padre, solo tenía ojos y corazón para Esperanza. Para él, ella era la luz más pura que había disipado no solo su ceguera física, sino también la densa oscuridad de la manipulación y las mentiras de su progenitor. Se aferraba a la mano de Esperanza con la confianza inquebrantable que solo un niño puede ofrecer, un lazo que trascendía por completo la sangre y las barreras de las clases sociales. Quiero quedarme contigo, abuela Esperanza. Quiero ver el mundo a tu lado, contigo, le susurraba. Sus palabras eran una elección clara y contundente, una decisión que, en su inocencia más profunda, sellaba el destino compartido de ambos. El amor puro e incondicional de Mateo era el bálsamo curativo para las heridas del alma de Esperanza y el cimiento sólido de un futuro prometedor y compartido, un regalo invaluable que compensaba años de dolor y profunda soledad. Días después de la dramática gala, en la desoladora soledad de su opulenta oficina, don Ricardo se enfrentó a sus otrora leales abogados, sus rostros tensos y sombríos revelando la gravedad de la situación. Don Ricardo, no hay absolutamente ninguna salida legal. La evidencia presentada es irrefutable. Su reputación está completamente destrozada y su inmensa fortuna se encuentra ahora en grave peligro. La única forma viable de mitigar el daño irreparable es un acto público de contrición y una reparación significativa y tangible, le aconsejó con voz grave su abogado principal, la voz ya sin el respeto reverencial de antes. El magnate, visiblemente descompuesto, escuchaba cómo su mundo entero se reducía a cenizas ante sus oídos. Cada palabra de sus fieles subordinados era un cruel recordatorio de su caída, un eco amargo de su fracaso estrepitoso. La arrogancia desmedida que antes lo definía, ahora era solo un recuerdo lejano, reemplazada por un miedo paralizante y absoluto. Don Ricardo, con la garganta seca de angustia y el alma visiblemente destrozada, apareció nuevamente ante las cámaras de televisión, pero esta vez, su figura imponente era sombría y humillada.
despojada de su habitual arrogancia. Leyó un comunicado preparado minuciosamente por sus abogados. Su voz apenas un murmullo tembloroso, que apenas se distinguía entre el bullicio. Reconozco públicamente la grave negligencia que causó la ceguera de mi propio hijo Mateo y el inmenso sufrimiento de otras familias inocentes, incluyendo la de la señora Esperanza Morales, dijo, con un esfuerzo visible y doloroso. Cada palabra parecía arrancada de lo más profundo de su ser. Era una disculpa forzada, carente de verdadera emoción o arrepentimiento genuino, pero absolutamente necesaria para la opinión pública y las autoridades. La transmisión en vivo de su confesión pública fue la prueba definitiva de que la verdad, por dolorosa que fuera para él, siempre encontraba su camino, incluso en los pasillos más oscuros y laberínticos del poder. Luego, con un tono más pausado y controlado, anunció la inminente creación de la Fundación Esperanza Morales, una institución sin fines de lucro dedicada a la investigación científica, la prevención activa y el apoyo integral a niños con problemas de visión, dotada con una parte considerable de su inmensa fortuna personal. Esta fundación, que será un faro de esperanza, llevará orgullosamente el nombre de la mujer que, con su fe inquebrantable y su valentía ejemplar, nos ha mostrado la luz donde solo veíamos oscuridad. Es un humilde intento de reparar el daño causado, de honrar la verdad que nos reveló y de construir un futuro mejor y más brillante para todos los niños, concluyó, su mirada desviándose con dificultad hacia donde imaginaba a Esperanza y Mateo, la cruda realidad de su caída materializada en el nombre de su archienemiga. El silencio de los presentes, esta vez, era de asombro atónito ante el giro tan radical e inesperado de 1900. Los acontecimientos. Una victoria agridulce que nadie había previsto. Esperanza, al escuchar su nombre asociado a la recién creada fundación, sintió una compleja mezcla de emociones encontradas que la invadieron. No era lo que había buscado personalmente. No aspiraba a reconocimientos, pero sentía que era la justicia largamente esperada que merecía su hermana, y la esperanza tangible para innumerables otros niños en similar situación. Aceptó dirigir la fundación, pero lo hizo con una condición, irrefutable: total autonomía en su gestión, transparencia absoluta en todas las operaciones, y la garantía de que sus valores serían la piedra angular de la organización. No quiero su dinero para mí, señor Montenegro. Lo quiero para los niños. Y quiero que se respeten los valores fundamentales de la fe y la compasión genuina, no la frialdad calculadora de los negocios, le comunicó a través de sus abogados, su firmeza inquebrantable, incluso en la victoria, su voz siendo el eco poderoso de miles de voces silenciadas por la injusticia. La Fundación Esperanza Morales se erigió majestuosamente como un faro de luz en el corazón de la colonia Doctores, en un edificio donado por el propio don Ricardo, un símbolo tangible e irrefutable de su caída y de la redención que Esperanza, con su inmensa bondad, construía ladrillo a ladrillo. Al principio hubo un comprensible escepticismo entre la gente, pero la dedicación incansable de Esperanza, la energía contagiosa de María como su eficiente mano derecha y la pura alegría desbordante de Mateo, pronto disiparon todas las dudas. Se contrataron a los mejores médicos y especialistas en oftalmología, pero siempre trabajando bajo la guía innegociable de la compasión y el servicio genuino al prójimo. La gente del barrio, y luego de toda la ciudad, comenzó a confiar plenamente en la fundación, viendo en ella la encarnación viva de una justicia anhelada y la promesa real de un futuro más esperanzador y luminoso para sus hijos, un verdadero motor de cambio. Mateo, ahora con sus ojos completamente abiertos al vibrante mundo, se convirtió en el primer y más entusiasta embajador de la fundación, su historia un testimonio viviente. Bajo la amorosa y sabia tutela de Esperanza, no solo aprendió a leer y a explorar cada rincón del mundo visible con una curiosidad insaciable, sino que también desarrolló una profunda y conmovedora empatía por otros niños con discapacidades visuales. Su risa cristalina resonaba en los pasillos de la fundación, su presencia un recordatorio constante y vivaz del milagro que la había originado y el propósito que impulsaba a todos. La relación con su padre, don Ricardo, se mantuvo inevitablemente distante, marcada por la herida abierta de la traición y la manipulación.
Una cicatriz emocional que quizás nunca sanaría del todo, pero su lazo con Esperanza era un refugio inquebrantable y un amor incondicional. La comunidad entera de la colonia Doctores, que había visto nacer y crecer la fe inquebrantable de Esperanza a través de los años, se convirtió en el motor y el alma de la fundación. Voluntarios de todas las edades y oficios acudían a diario, ofreciendo generosamente su tiempo, su esfuerzo y su amor incondicional a la causa. Ana, la joven vecina de Esperanza, se convirtió en una de las coordinadoras más activas, su entusiasmo contagiando a todos los que la rodeaban y creando un ambiente de colaboración y esperanza. El barrio, antes un símbolo de miseria y olvido, se transformó en un epicentro de esperanza renovada y solidaridad genuina, demostrando que la verdadera riqueza de un pueblo no reside en el oro o el poder material, sino en la inquebrantable capacidad de tender la mano al prójimo en necesidad, construyendo un futuro mejor para todos. La imagen de Esperanza, antes denigrada y difamada por la prensa amarilla y la altiva sociedad, fue restaurada por completo y magnificada ante los ojos del mundo. De ser tildada de bruja y charlatana, se convirtió en una heroína nacional, un ícono de la fe inquebrantable y la justicia social más profunda. Su rostro, antes surcado por las preocupaciones de la escasez y el dolor, ahora reflejaba la paz serena de un propósito noble cumplido y la satisfacción del deber bien hecho. Recibió numerosos homenajes y reconocimientos, pero siempre con la misma humildad genuina que la caracterizaba desde el principio de su vida. Mi único premio verdadero es ver sonreír a un niño, ver sus ojos llenos de luz, decía, con su voz suave pero firme, un mensaje que calaba hondo en los corazones de quienes la escuchaban, un verdadero testamento de su espíritu noble y desinteresado. Don Ricardo, aunque financieramente disminuido y públicamente humillado en una caída sin precedentes, se vio forzado a confrontar el vacío existencial de su vida, la soledad que lo carcomía desde dentro. Su imperio inmobiliario continuó operando, pero sin el brillo ostentoso de antes, manchado irrevocablemente por el escándalo y el desprecio generalizado de sus antiguos pares y socios de negocios. Pasaba sus días en la soledad más profunda, su mirada perdida en los inmaculados jardines de su mansión. El lujo que antes lo definía ahora solo un cruel recordatorio de lo que había perdido para siempre. La confianza incondicional de su propio hijo y la invaluable oportunidad de haber sido, quizás, un hombre honorable. La luz implacable de Esperanza había expuesto sin piedad su oscuridad más profunda, dejándolo con un legado de arrepentimiento amargo y la pesada carga de sus despiadadas decisiones pasadas. Como parte indispensable de la reparación del daño causado, la clínica médica donde Mateo había perdido trágicamente la vista fue clausurada por completo y con una generosa dotación de fondos de la fundación, se transformó en el Centro de Rehabilitación Visual y Prevención Esperanza Morales. Una placa de bronce pulido resplandecía en la entrada principal, llevando grabado el nombre de Esperanza, un símbolo permanente e irrefutable de la verdad que había prevalecido sobre la mentira. Don Ricardo, en un gesto que sorprendió a muchos por su inusual humildad, acudió discretamente a la inauguración, permaneciendo en un discreto segundo plano. Su presencia era un testimonio silencioso de la justicia que se había obrado finalmente, y el cambio que, quizás, comenzaba a gestarse lentamente en lo más profundo de su endurecido corazón. Una redención incipiente. Esperanza, de pie frente a la reluciente placa con su nombre, pensó con profunda emoción en el largo y tortuoso camino recorrido, desde las calles polvorientas y humildes de la colonia Doctores, hasta el centro de una fundación que ahora cambiaba y salvaba vidas a diario. Había perdido mucho en su vida, pero había ganado una nueva familia, un propósito noble que la llenaba, y la certeza inquebrantable de que la fe era la fuerza más poderosa y transformadora del universo. Mi hermana estaría inmensamente orgullosa de esto, susurró, una lágrima solitaria deslizándose silenciosamente por su mejilla surcada por los años. La luz brillante de la verdad no solo había sanado a Mateo de su ceguera, sino que había iluminado las vidas de muchos, y le había devuelto la paz tan anhelada a su alma, un tesoro más valioso que cualquier fortuna material. 5 años después, el nombre de Esperanza Morales no era solo un recuerdo o una anécdota, sino una leyenda viva y vibrante en toda Latinoamérica.
La pequeña fundación que había nacido en la humilde colonia Doctores se había expandido exponencialmente, sus brazos extendiéndose con bondad por cada rincón donde la ceguera evitable y la negligencia médica habían robado la esperanza a los más inocentes. La semilla de verdad y compasión que Esperanza había sembrado con tanto sacrificio y valentía había germinado con fuerza inusitada, había florecido espléndidamente y ahora daba frutos en abundancia inmensa, transformando vidas y comunidades enteras con su mensaje de esperanza. El impacto de una mujer de fe inquebrantable había trascendido las fronteras, dejando una huella imborrable en el corazón de un continente entero, un legado de luz. La Fundación Esperanza Morales había logrado recuperar la vista a cientos de niños en México, Centroamérica y el Caribe, no solo a través de avanzadas cirugías oftalmológicas y tratamientos de vanguardia, sino también a través de innovadores programas de prevención y educación que llegaban hasta las comunidades más remotas y olvidadas. Centros de atención especializadas se habían abierto en varias ciudades, dotados con personal médico altamente capacitado y, sobre todo, impregnados del espíritu inquebrantable de humanidad, compasión y dedicación que Esperanza había inculcado desde el primer día. Se publicaban manuales informativos, se impartían charlas educativas, se creaban sólidas redes de apoyo, todo ello con el firme propósito de asegurar que ningún niño volviera a sufrir la ceguera evitable que había afectado trágicamente a Mateo. La noble misión de Esperanza se había materializado en una obra de amor inmensurable, que se extendía sin límites. Esperanza, ya con más de 60 años, pero con una vitalidad y una fuerza inquebrantables que asombraban a todos, continuaba al frente de la fundación, su figura inspirando con su ejemplo a generaciones enteras de jóvenes idealistas. Su nombre era ahora sinónimo de justicia inquebrantable, resiliencia ejemplar y la inmensa fuerza transformadora de la fe más profunda. Recibía a cada niño que llegaba al centro con la misma ternura y dulzura con la que había tocado los ojos de Mateo. Sus palabras de aliento eran un bálsamo reconfortante para los padres desesperados y angustiados. El brillo en sus ojos no era el de una victoriosa que se jacta, sino el de una sierva agradecida, consciente de que había sido un humilde instrumento de algo mucho más grande que ella, un propósito divino que había transformado su dolor y su sufrimiento en esperanza viva para millones de personas. Mateo Montenegro, ya un adolescente brillante, compasivo y reflexivo, estudiaba medicina con la férrea determinación de dedicarse por completo a la oftalmología pediátrica, siguiendo los inspiradores pasos de su abuela, Esperanza. Con sus propios ojos, que habían visto tanto la oscuridad más profunda como la luz más brillante, se convertía en el testimonio viviente más poderoso de la fundación, el rostro visible de la esperanza para innumerables niños que aún esperaban su milagro, aunque la relación con su padre biológico, don Ricardo, seguía siendo formal y distante, marcada por la profunda herida de la traición y la manipulación. Mateo había encontrado en Esperanza a su verdadera guía, a su familia, y en el legado de la fundación, su propósito de vida más noble, un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia para todos los desfavorecidos. En cada evento anual de la fundación, Esperanza y Mateo subían juntos al escenario principal, sus manos entrelazadas, simbolizando la indisoluble unión de la fe inquebrantable y la ciencia al servicio de la humanidad. Detrás de ellos, una pantalla gigante, que antes había mostrado las pruebas irrefutables de la verdad, ahora proyectaba el luminoso lema de la fundación, una frase que se había convertido en un mantra de vida: la luz de la verdad siempre prevalece sobre la oscuridad del poder. Era una imagen poderosa, nítida y eterna, un testamento visual irrefutable de que la dignidad de una mujer humilde, armada con la pureza de su fe y la fuerza innegable de la verdad, había sido capaz de doblegar al poder más absoluto, dejando un legado imborrable de amor, esperanza y justicia para todas las generaciones futuras.